Las historias sobre engaños son muy comunes. Continuamente escuchamos noticias sobre personas que han sido engañadas por otros tramposos, aprovechándose de su ingenuidad y de su credulidad. Y es que los tramposos saben que usando elementos que llamen la atención y que sean difíciles de reconocer por los que van a ser engañados, es la manera casi que segura para lograr su objetivo. Aquí vemos una imagen de las manos de una señora que en California hace unos 2 años fue engañada. Una pareja le convenció de que le podían vender entre comillas, lingote de oro, que valía en el mercado unos $12,000, se lo dejaban en unos $8,000. Finalmente, hablando con esta señora, la convencieron de que les entregara sus joyas, que estaban avaluadas en unos $2,000, y el resto se lo pagarían después, como una concesión muy especial. Esta señora finalmente entonces accedió y luego fue que cayó, fue consciente de que había caído en una trampa y pues le dio mucha tristeza, mucho dolor haber perdido sus joyas. Esta situación pues tiene que ver con un refrán que todos conocemos que dice: no todo lo que brilla es oro. Y es por eso que la meditación de hoy la he llamado de esta manera: no todo lo que brilla. Tiene que ver con la carta, la quinta carta que vamos a estudiar hoy, vamos a profundizar, que se encuentra en el capítulo 3 del verso 1 al 6. Recordemos entonces que hemos visto ya 4 cartas en el capítulo 2. La última de estas 4 cartas fue la iglesia de Tiatira. Esta carta, que fue dirigida por el Señor Jesucristo a esta iglesia, pues tenía esta estructura. Y la carta que hoy vamos a ver pues tiene gran similitud, solamente con un pequeño cambio. Es dirigida a la iglesia de Sardis y vemos de que después de la presentación no va a venir el reconocimiento que Jesús hace de las cosas buenas de la iglesia, sino la censura y el pero o la recriminación. Y luego sí va a venir un pequeño reconocimiento. Muy bien, entonces pasemos a ver nuestro mapa, donde podemos ver la ubicación de las iglesias que ya hemos visto. Están estas primeras 4: Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Tiatira, y aquí vemos la ubicación de cada una de ellas. Recordemos que aquí queda la isla de Patmos, que es donde el Señor se le presentó al apóstol Juan. Vamos entonces hoy a tratar sobre la carta dirigida a la iglesia de Sardis, que es la quinta, y se encuentra más o menos a unos 45 kilómetros al sureste de la región de Tiatira, de la ciudad de Tiatira. Miremos entonces algunos aspectos interesantes sobre esta ciudad. Esta ciudad fue muy importante siglos atrás a esta carta. Es decir, más o menos en el siglo VI, el rey Creso llevó a esta ciudad al máximo esplendor y desarrollo. Esta ciudad era la capital del reino de Lidia para esa época y fue muy importante porque además de ser la capital era muy rica. Estaba ubicada cerca al río Pactolo, que era rico en oro, y esto les ayudó a que rápidamente llegaran a ser muy ricos en esta ciudad. Es así que ellos fueron los primeros, según la historia, los primeros en acuñar monedas. Esta ciudad, pues vamos a mirar aquí en esta siguiente imagen, las ruinas de esta ciudad. Estaba ubicada en la cima de una montaña alta y escarpada, y el único camino de acceso era un camino estrecho. Así que eso hacía que esta ciudad se le considerara inexpugnable, era imposible de ser tomada por sus enemigos.
Estas dos circunstancias, la seguridad en la cual todos los habitantes de esta ciudad vivían y la riqueza, les llevó a desarrollar allí una ciudad materialista donde la gente pensaba solamente en cosas económicas, del dinero. Se volvieron personas orgullosas, prepotentes, pero finalmente la historia cuenta que llegó a caer en 2 ocasiones. Otra característica de esta ciudad de Sardis es que tenía varios templos, como lo hemos visto también similar a las ciudades cercanas. Y el templo más importante, el que vemos aquí, algunas de las columnas, pertenece al templo dedicado a la diosa Artemisa, que viene a ser la misma diosa Diana que vimos especialmente que adoraban en la ciudad de Éfeso. Muy bien, ya teniendo esto en cuenta, entonces vamos a pasar a nuestra primera parte, que es la presentación o remitente. Y recordemos entonces, el Señor Jesús siempre comienza sus cartas presentándose, haciendo uso de algunas descripciones que aparecen en el capítulo 1 del mismo libro de Apocalipsis. Dice entonces allí: escribe al ángel de la iglesia de Sardis. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Bueno, estas dos descripciones aparecen, la primera en el verso 4 del capítulo 1 y la segunda en el verso 16 del mismo capítulo. Entonces, detengámonos un momento en esta primera que dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios. Recordemos que el 7 representa la plenitud, la totalidad, por lo cual entonces nosotros entendemos y podemos interpretar que aquí está hablando del Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu de Dios. Recordemos que el ministerio de Jesús aquí en la tierra fue desarrollado con precisamente el poder del Espíritu Santo. Y 700 años antes del ministerio de Jesús en la tierra, Isaías el profeta, allí en su escrito, describió cómo iba a ser este ministerio, precisamente mostrando la multiplicidad de las manifestaciones del Espíritu Santo. Dice así Isaías 41:2: el Espíritu del Señor reposará sobre él, el espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Esto entonces fue profetizado bastante tiempo antes de que el Señor Jesucristo estuviera aquí en la tierra. Recordemos también que en Hechos capítulo 2 la iglesia tiene su inicio con la visitación del Espíritu Santo. Entonces aquí entendemos por qué Jesús comenzó con estas explicaciones sobre quién era Él. Esta primera parte, esta descripción de los 7 espíritus de Dios, tiene que ver precisamente con la necesidad que vamos a ver que tenía esta iglesia de Sardis, porque esta iglesia estaba muy urgida de la vida del Espíritu Santo para seguir adelante. Entonces, la segunda parte, la segunda descripción que el Señor Jesús usa es el que tiene, ¿sí?, las 7 estrellas. Recordemos que este texto aparece en el verso 16 del capítulo 1, y en el 20 el mismo Señor Jesús le explica al apóstol Juan de qué trata. Dice así el versículo 20, en una forma resumida, dice: esta es la explicación del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha. Son los ángeles de las 7 iglesias. Los ángeles de las 7 iglesias, a eso se refiere estas 7 estrellas. Pero entonces aquí viene una parte en la que se interpreta, debemos conocer 3 aspectos o 3 formas como se ha interpretado a qué se refiere estas 7 estrellas, que ya el Señor Jesús dice que son los 7 ángeles de las iglesias.
Unas personas lo han entendido como el que cada iglesia tiene un ángel que le protege, que le cuida. Otra interpretación es como el término en griego dice que ángel significa no solo ángel como las personas espirituales, sino los mensajeros. Esto significa ángel también, mensajero. Entonces, también se ha interpretado que se refiere a las personas que llevaban estos mensajes, estas cartas, a cada iglesia. Realmente es una interpretación que tiene poca aceptación. Y la tercera dice que estos ángeles de cada iglesia son los pastores, ya que ellos son los mensajeros, los que llevan la palabra del Señor a cada iglesia. En fin, cualquiera que sea la interpretación, en el fondo lo que podemos ver es que Jesús es el Señor, es el dueño, es la cabeza de su iglesia. Él es el dueño, el amo, el Señor, la cabeza de la iglesia. Entonces, y esto en todas las épocas de la historia, desde que la iglesia inició. Tenemos entonces este texto del primer verso donde el Señor Jesús se está presentando ante esta iglesia de Sardis. Vamos entonces a mirar ahora sí ya la segunda parte, que es la censura. Como les decía, a diferencia de las 4 anteriores cartas, primero el Señor Jesús aquí pasa a hablar de las partes, de los aspectos reprochables de esta iglesia. Dice entonces aquí, terminando el primer versículo, dice: conozco tus obras, tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Despierta, reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Esta primera parte donde dice tienes fama de estar vivo, pero antes se está diciendo conozco tus obras. Recordemos que las obras, como ya lo ha hecho referencia en las anteriores cartas del Señor Jesucristo, son importantes para Dios. Son importantes, pero recordemos que son importantes no para la salvación, como en algunas tradiciones se ha interpretado. Las obras son importantes como evidencia de que el creyente, de que esa persona es realmente salva. Entonces, teniendo esto presente, el Señor Jesús presta atención a las obras de esta iglesia, pero enseguida está afirmando que tiene fama de estar vivo. O sea, mucha gente conoce esta iglesia y se tiene esa idea de que esa iglesia no es una iglesia que está viva, pero en realidad, dice allí, estás muerto. Preocupante esta situación, como comienza la carta del Señor Jesús, porque esta fama a los ojos de las personas no es realmente lo importante. La fama, realmente la importancia es que sea ante Dios. Si la iglesia está viva, qué importante que sea para Dios, ¿no? Porque no estamos llamados pues para impresionar a las personas. La iglesia no está llamada para eso. La iglesia está para cumplir con la tarea que el Señor Jesús le delegó. Entonces, es muy posible que esta iglesia tuviera varias actividades, si pudiéramos decir hasta activismo, pero no estaba realmente viva, y esto realmente es lo que no le está agradando al Señor. Dice allí enseguida, despierta, reaviva lo que, reaviva lo que aún es rescatable. Entonces, esta parte en la que nos está hablando de despierta es un llamado de atención, es un imperativo que el Señor Jesús está dándole a esta iglesia, donde le está diciendo en otras palabras: ¿qué te pasa? ¿Estás dormida? ¿Te has distraído? No estás prestando atención a lo que realmente debes de hacer. O por lo menos le está diciendo, queda algo, porque le dice, reaviva lo que aún es rescatable. Hay algo que se puede rescatar, hay algo que se puede hacer. Entonces, el Señor Jesús explica enseguida, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Quiere decir que entonces
esas obras no eran realmente lo que el Señor estaba esperando. Seguramente las intenciones con las que las personas, los creyentes de esta iglesia estaban haciendo estas obras no eran las apropiadas, las que el Señor estaba esperando. Recordemos que en el capítulo 2, el capítulo anterior, en la carta anterior a la iglesia de Tiatira, dice el Señor Jesús: yo soy el que escudriña la mente y el corazón. El Señor Jesús, entonces, muy importante tener esto presente, el Señor Jesús no está esperando que la iglesia, que el creyente haga obras simplemente por hacerlas, como obligación o como por cumplir un requisito. ¿Por qué? Porque Él está mirando la intención del corazón. Recordemos que el Señor Jesús allá en Mateo 6, versos 1 y versos 5, está haciendo un llamado de atención, está explicando allí en el Sermón del Monte lo siguiente, hablando de las limosnas. Dice: cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Ese es el verso 1. Y en el verso 5 dice: cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Son obras que a los ojos de las personas están bien, pero Dios está viendo la intención del corazón. ¿Es bueno orar? Claro, pero no para ser visto por los demás. ¿Es bueno ayudar a los demás dando una ayuda económica? Claro, pero no para ser famoso, no para ser reconocido por los demás. El Señor entonces espera que las obras que nosotros hagamos sean realmente con la motivación apropiada, para adorar al Señor, para mostrar realmente ese amor que nosotros tenemos al Señor. Recordemos también en 1 Corintios 13, de los versos 1 al 3, lo que está hablando con respecto al amor. Dice así: si hablo en lenguas humanas y angelicales, pues que es un aspecto que sería reconocido como algo muy espiritual, ¿cierto? Dice: pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía, también muy espiritual, y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, mejor dicho, una persona que está en el top a nivel espiritual. Además dice: y si tengo fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Y el verso 3 dice: si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. Así que es vital, es imprescindible que el amor genuino esté presente en todo lo que nosotros hacemos como creyentes. Orar, alabar al Señor, ir a la iglesia, dar una donación, todo lo que hagamos debe estar siempre identificado con el amor genuino, el amor a Dios. Dice entonces, ya pasemos al siguiente verso, pero aquí continuando con la censura, con el reproche que Jesús le está haciendo a esta iglesia, dice: así que recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. Esta primera parte, el Señor Jesús le está dando una alternativa a la forma como ellos pueden entonces mejorar y evitar que esta iglesia muera en su totalidad, ¿cierto? Dice: recuerda. ¿Qué es lo que le dice Jesús que recuerde? Recuerda lo que has recibido y oído. Ese recuerda entonces es traer a la mente esas cosas importantes de ese pasado, desde que empezó esa relación con el Señor Jesús. Es ese volver al primer amor, que es lo que el Señor Jesús habla y le dice a la iglesia de Éfeso, que es la primera de las cartas, recordemos, que Él espera que vuelva a su primer amor.
Esto entonces el Señor Jesús le está diciendo que debe recordar eso que él ha recibido, que ha oído. Ahora, el aspecto de recibir el mensaje no es simplemente oír, ¿no? El recibir es realmente escuchar, pero permitir que ese mensaje transforme mi vida, cambie mi mente, me regenere, me haga una nueva criatura. Ese es el aspecto de recibir el mensaje. Dice lo que has recibido, pues eso que has recibido es eso, la doctrina básica, el evangelio mismo, que es realmente algo sencillo, que no es nada complicado. Y entonces le dice, obedécelo y arrepiéntete. No es solamente arrepentirse, no es solamente obedecerlo, se requieren las dos cosas que estén juntas. El arrepentimiento, recordemos que es ese cambio de dirección en el que yo voy. Primero yo reconozco que voy mal, por un mal camino hacia una dirección equivocada, y entonces recibo el mensaje, lo obedezco, le creo al Señor. Pero después él dice, ¿no? En este mismo verso 3 dice, si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. Caeré sobre ti como un ladrón. Y esto tiene también algo bien importante. Miremos la siguiente imagen. Este es el paisaje de la montaña donde se encontraba la ciudad de Sardis allí arriba. Recuerdan que les dije que estaba en la parte superior de una montaña escarpada. Bueno, pues esta es la montaña escarpada y la ciudad se encontraba en la parte más alta de allá. Pero como les había dicho, los habitantes de este lugar se consideraban pues totalmente ubicados en una ciudad imposible de ser tomada por el enemigo. No era una ciudad inexpugnable para ellos, ¿cierto? Pero una noche, precisamente por el lugar donde ellos no lo esperaban, donde ellos no tenían vigilancia, que ellos no estaban cuidando, pudiéramos llamar el lugar, el punto ciego, porque ellos estaban seguros que por ahí no iba a suceder nada. El ejército enemigo subió por esta montaña escarpada, algo que se consideraba imposible, pero así fue como cayó esta ciudad. Y asimismo nosotros también estamos llamados a cuidar. Dice en 1 Corintios 10:12, aquel que piensa estar firme, mire que no caiga. Nunca nos consideremos como que todas nos las sabemos y que nunca vamos a caer. ¿Por qué? Porque esto desarrolla en nosotros una actitud de, entre comillas, de sobradez y de descuido finalmente. Y el enemigo pues está como león rugiente. Recordemos 1 Pedro 5:8 que dice, manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, este error que cometió esta ciudad, también por lo visto lo había cometido ya esta iglesia. Se había considerado seguramente muy segura y finalmente se descuidó y llegó entonces a llegar a un punto en el que se estaba realmente muriendo. Dice entonces este texto que si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. Esta parte, ¿cierto? Como un ladrón, nos recuerda a otros textos también que el Señor Jesús, en los cuales Él usó esta frase como ladrón en la noche. Y se refiere precisamente a un juicio que Dios decide tomar cuando ya no hay nada que hacer, nada más que hacer. Muy bien, entonces pasemos ahora a este aspecto, al tercer aspecto, que es el reconocimiento. El reconocimiento entonces a partir del verso 4 dice, sin embargo tienes en Sardis a unos cuantos que no se han manchado la ropa. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco. Esta primera frase dice, sin embargo tienes en Sardis a unos cuantos
que no se han manchado la ropa. Unos cuantos que no se han manchado la ropa, otras traducciones, otras versiones dicen unos pocos que no se han manchado la ropa. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto también reafirma lo anterior, donde podemos decir la mayoría sí habían manchado su ropa. Y quiere decir pues que unos pocos eran los que estaban siendo fieles. Habían sido fieles unos pocos. Miremos entonces que aquí no nos dice cómo fue que esta mayoría llegó precisamente a esta situación, pero mirando precisamente el contexto de la ciudad y de lo que hemos hablado, fijémonos que al comienzo dice Jesús que tienes fama de estar viva, ¿cierto? Pero en realidad estás muerta. Esto nos ayuda a pensar que seguramente esta iglesia, que era reconocida, además reconocida seguramente por sus obras, pero por las personas que le rodeaban, es muy seguro que ellos llegaron a tener una vida, entre comillas, cristiana, pero de apariencia, donde no había entonces una presencia que cuestionara la vida de los demás, de los que le rodeaban. Parecían estar vivos, pero no para Dios, recordemos eso. Seguramente ellos entonces se adaptaron a esa cultura que les rodeaba. Recordemos que era una ciudad donde había bastante egoísmo, eran bastante metalizados, por decirlo así, materialistas, pensando en las riquezas y viviendo de las apariencias. Por eso podemos interpretar que esto seguramente fue lo que sucedió. Miremos, bueno, aquí termina, dice, ellos por ser dignos andarán conmigo vestidos de blanco. Ellos por ser dignos andarán vestidos de blanco. Esto simboliza el tener vestiduras blancas, tiene su simbología importante, donde conocemos que en el Nuevo Testamento, en general, las fiestas se celebraban era con ropas, vestiduras blancas. Incluso en el Antiguo Testamento también hace referencia a este aspecto. Era entonces algo bastante conocido que las personas celebraban con vestiduras blancas. Pero también las personas recibían a los ejércitos que llegaban victoriosos, lo recibían estos ejércitos vestidos de blanco. Tiene entonces también otra importancia este aspecto de las vestiduras de blanco. Pero también el blanco tiene la simbología de la santidad, la perfección, la pureza. Este aspecto lo vivimos hasta hoy en día en nuestra cultura, donde por eso también las que se casan, las mujeres que se casan con un vestido blanco, queriendo mostrar esto. Bueno, entonces vamos ahora a la cuarta y última parte, la promesa y la fórmula. Dice así entonces el verso 5, el que salga vencedor se vestirá de blanco. Nuevamente hace referencia a este aspecto. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muy bien, esta referencia en la primera parte del verso 5, que nuevamente toca el tema de la vestidura blanca. Recordemos, o fijémonos que en Apocalipsis también, pero más adelante en el capítulo 7, verso 9, dice así: después de esto miré, estaba hablando el apóstol Juan, y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano.
muy hermosa esta escena y tengamos presente que en el cielo los creyentes, la iglesia, somos la novia del Cordero y allí se celebrarán las bodas del Cordero. Es decir, que tú y yo estamos invitados a esa celebración y el Señor nos vestirá entonces de blanco. Dice enseguida, jamás borraré su nombre del libro de la vida. Jamás borraré su nombre del libro de la vida. Y dice, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esta primera parte, o en general este texto, algunas personas lo han tomado para defender una postura y otras lo han tomado también para defender lo opuesto. ¿A qué me refiero? Es esa postura que dice que la salvación se pierde, otros dicen que la salvación no se pierde. Y realmente nosotros como anabautistas tenemos una postura diferente. Nosotros no consideramos que la salvación sea un objeto como para entender lo que se puede perder o que lo podemos mantener ahí cuidadito para que no se pierda. Entendemos además que la salvación realmente es la relación que yo tengo con el Señor. Comienza cuando yo le entrego mi vida al Señor. Y es ahí donde entonces se empieza a desarrollar una relación de amor profunda, donde yo tengo claro y tengo un corazón agradecido con Dios por eso que Él ha hecho conmigo, por darme un regalo que yo no merezco. Y entonces empieza esa relación de amor, que yo empiezo a estar con Él más tiempo, a conocerle. Y es por esto que la salvación no la consideramos como algo que se gane o se pierda, es algo que debemos cuidar. ¿En qué sentido? Pues simplemente es algo que no debemos de dejar que se enfríe, debemos cultivarla, debemos vivir esa relación y disfrutarla, porque ¿quién más especial, más bello, quién más merece todo nuestro amor como Jesús? Es entonces algo que nosotros debemos de tener presente para nuestra vida. Seguramente el hecho de entender mal el concepto de que la salvación no se pierde, entonces para algunos será una oportunidad de decir, entonces yo vivo de cualquier manera y descuida su relación con el Señor. Pero pasa lo opuesto en el otro lado. La persona que piensa que sí se pierde está continuamente temiendo que esa salvación la pueda perder. Y vive entonces en una zozobra y vive realmente de una manera que no es la que el Señor quiere. Nuestra preocupación entonces debe ser: mantengamos, desarrollemos, disfrutemos, fortalezcamos esa relación con el Señor. Y esto realmente nos indica que el Señor pues no va a borrar nuestro nombre del libro de la vida. Bueno, dice entonces aquí terminando ya esta carta, que si alguno, delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Al parecer entonces, ya lo veremos más claramente al avanzar con el estudio de Apocalipsis, en el momento del juicio, el Señor llamará a cada uno de sus hijos por nombre propio. No es aquí todos los que son salvos, entonces a este ladito. No, el Señor te va a llamar y me va a llamar por nombre propio. El Señor te conoce y me conoce total y absolutamente, de una manera como nadie más me puede conocer y te puede conocer. Él nos llamará delante del Padre y delante de los ángeles. ¿Te imaginas esa situación? Realmente va a ser algo espectacular, algo muy hermoso. Termina esta parte entonces con la fórmula, que ya la hemos visto en otras ocasiones. Dice: el que tenga oídos,
que oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nuevamente, llama la atención pues, que esta frase aparece en todas las cartas y además está hablando en general cuando dice, oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias, también a las iglesias de hoy, a mi iglesia. Este mensaje es para todas y cada una de las iglesias de todos los tiempos. Interesante ver que la historia nos muestra que esta carta, por lo visto, surgió de efecto. Tan hermoso el Señor que hizo este llamado a esta iglesia en un momento muy, muy difícil. Y finalmente, por lo visto, ellos, al recibir esta carta, la tomaron muy en serio, ¿cierto? No la dejaron en el olvido, no continuaron por la línea que ellos andaban. ¿Por qué? Porque nos cuenta la historia que a finales del segundo siglo, o sea, incluso a mediados entre el 150 y el 200, hubo un pastor de allí llamado Melicón. Este pastor fue un apologista, es decir, una persona que escribió defendiendo la iglesia. Escribió a los Césares, al César de turno, explicando la fe cristiana y defendiéndola de una manera muy, muy inteligente. Era una persona entonces muy preparada, era el pastor de esta iglesia en ese momento. ¿Qué nos dice esto? Que esta iglesia no murió, que esta iglesia no desapareció. Y al contrario, dio fruto como este líder, un líder, Melicón, de Sardis, se le conoce. Es entonces una iglesia esta que tuvo la disposición a escuchar, a recibir, a obedecer para hacer los ajustes necesarios. Quiera el Señor que entonces nosotros tengamos esa misma actitud, esa misma disposición. Tengamos presente la imagen esta que estaba al comienzo, de esta señora que fue engañada. Los seres humanos podemos engañar a muchas personas, a los papás, a los hijos, a la esposa, en fin, de eso conocemos muchas historias, pero a Jesús nunca. Recordemos que el Señor es el que tiene ojos como llama de fuego, y que esto quiere decir que Él lo conoce absolutamente todo, que no hay nada, absolutamente nada que esté oculto a sus ojos. Él todo lo conoce. Entonces, tengamos esto bien presente, porque nunca vamos a engañar a Jesús, a Dios. Eso es imposible. Por lo cual, entonces, bien vale la pena que revisemos nuestra vida, nuestra relación con Él. Y como lo hizo esta iglesia, tomemos los pasos necesarios, arrepintámonos de las cosas que estamos haciendo mal y revisemos cuáles son entonces esas motivaciones que están en nuestro corazón. Y miremos esta siguiente imagen también, que es la colina donde estaba la ciudad construida, porque recordemos que no es sabio, no es conveniente que nosotros pensemos que todas las sabemos o que todos lo estamos haciendo bien, que no necesitamos revisar nada ni vigilar nada, porque como dice allí esta frase del Señor Jesús, como ladrón en la noche, el Señor puede llegar a nuestra vida. Perdón. Entonces, pasemos a las conclusiones. La primera conclusión dice: mi meta mayor cada día es agradar a Dios, no a la gente. Mi meta mayor, eso es lo más importante, lo que debe primar en mi vida. No vivir por las apariencias, no querer, qué grave error de iglesias, de denominaciones, que su principal meta es agradarle a la gente, impactarlas, hacerles el show, y se olvidan que eso es lo peor, el peor error que se puede cometer.
porque no es la gente realmente la que cuenta en el caso de la iglesia. No es el agradar a la gente, es el agradar a Dios. Eso no quiere decir entonces que a las personas se las tratemos de cualquier manera. No, 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 no. Lo que está diciendo es que esa debe ser mi meta mayor, es agradar al Señor, a Dios mismo. No vivir con hipocresía ni con falsedad. La segunda dice así: Jesús quiere que mi relación con Él sea sincera, cuidándome de motivaciones equivocadas. Así que esas motivaciones deben de ser las apropiadas. ¿Y cuál es la motivación? La sinceridad y el amor real a Jesús, donde no están presentes los engaños ni la hipocresía. La tercera dice así: es prioritario cuidar, desarrollar, mantener y disfrutar mi relación con el Señor. ¿Por qué? Porque es una relación de amor genuina, profunda, trascendente, eterna. Entonces, eso es prioritario. Cuidemos nuestra relación con el Señor. Es prioritario velar y cuidar esa relación. Evitemos ser engañados por las urgencias y los afanes que tiene hoy en día la vida de todos los seres humanos, porque nos alejan de este cuidado que debemos tener. La cuarta y última dice: Jesús ve y valora que yo cuide mi amor sincero por Él y que me mantenga fiel, aun cuando los que están a mi alrededor empiecen a flaquear y no lo hagan. Ten presente que esto el Señor lo ve, tu esfuerzo, tu lucha por cuidar entonces tu relación con el Señor. Entonces, aunque tengas que nadar contra la corriente, ten presente que el Señor lo valora, lo ve y lo va a tener entonces en cuenta cuando estemos frente a su trono. Un día Cristo regresará y nos reconocerá delante del Padre. Comencemos entonces esa relación profunda de amor. Comencemos a valorarla mucho más. Desarrollémosla. Comencemos a disfrutar por la eternidad esta relación de una manera mucho más cercana y mucho más profunda. El Señor te bendiga.